Hace una semana que me mudé a esta casa, una bonita casita en la frontera entre Carolina del Norte y Carolina del Sur, con vistas al pie de monte al borde de la cordillera Blue Ridge. Durante el día, todo parece normal. Escribo mis divertidas palabritas en esta computadora. Me pagan. El sol brilla afuera cada mañana y los pájaros cantan en armonía con las últimas cigarras. Me levanto, me preparo el café y me siento en el balcón mientras los últimos vestigios de la noche se desvanecen. Todo permanece tranquilo y silencioso a lo largo del día, salvo las veces que organizo una fiesta de baile mientras espero a que mi viejo microondas se ponga en marcha. Incluso mi perro parece más apagado. No está letargado, pero parece tener menos energía, menos ganas de vivir. Puck ya no ladra, ni a las ardillas ni a otros perros. Ni siquiera ladra de emoción cuando vuelvo de la tienda, lo cual es, a falta de un término mejor, realmente extraño. Algunos de mis nuevos vecinos me han felicitado por lo bien adestrado que está. ¿No es agradable tener un perro tranquilo? ¡Ni siquiera salta sobre ti! Nunca podría conseguir que mi perro se comportara tan bien como el tuyo. Esa es la cuestión. Yo tampoco. Él solía ser lo máximo. Solía requerir toda mi atención todo el tiempo para que no se marchitara y se consumiera. Un fantasma del perro que podría haber sido. Palabras mías, no suyas. Quiero decir, tal vez. No habla, pero está tan lleno de actitud que no es difícil entender cómo piensa. Puck ya no salta para saludarme. Ya no me da zarpazos en las manos, intentando llevárselas al pecho para que le dé sus caricias favoritas. Ya no me mete su molesta nariz fría en la oreja para llamar mi atención mientras intento ver una película. Y ahora se toma su tiempo para comer, en lugar de engullir su comida como si estuviera en un concurso. Siempre ha sido amable y muy consciente de mi espacio para no lastimarme accidentalmente. Sin embargo, si hacía algo que le molestara lo suficiente, se ponía mezquino y paseaba su trasero de 40 libras por mi regazo para mostrar su desagrado por mis acciones. Esa mierda nunca dolió, por así decirlo, pero nunca se sintió bien tampoco. ¿Y ahora? Ahora es como si no le importara en absoluto. Ya no es molesto, ni siquiera es mezquino. Es como si su personalidad simplemente se hubiese ido. Lo extraño. Sé lo que estás pensando. John, ¿por qué desperdiciaste 300 palabras hablando de tu perro? ¿Dónde está el corazón de esta historia? ¿Qué demonios ha pasado? En primer lugar, no he perdido el tiempo hablando de mi perro. Puede que solo sea un hombre de perros, pero mi filosofía dicta que ningún tiempo dedicado a hablar de perros es tiempo perdido. Y para aquellos de ustedes que no tienen perros, necesito que sepan algo. El comportamiento de los perros no cambia así como así. Cada perro tiene una personalidad, y esa personalidad no se borra simplemente por un cambio de escenario. He gastado el máximo de mi tarjeta de crédito para llevarlo a 2 clínicas veterinarias diferentes para ver si podían encontrar algo malo en él. Pero ambos médicos me miraron a los ojos y afirmaron que es una imagen de buena salud. Aparte de sus extraños cambios de comportamiento, a mi Chucho no le pasa absolutamente nada. Debería haber visto esa bandera roja por lo que era. Debería haberme dado cuenta de que Puck se ponía más nervioso en sus paseos. Debería haberme dado cuenta de que hacía sus necesidades lo más rápido posible antes de tirar la correa para volver a casa. A ese perro le encantaba pasear, olfateando todo lo que se le cruzaba por la nariz antes de pasar a la siguiente cosa interesante. La primera vez que oí el ruido de la montaña fue anoche, hacia las 3 de la madrugada. Me desperté con un sudor frío. El familiar demonio de la parálisis del sueño se desvaneció en los rincones más oscuros de mi mente. Ese demonio es ya casi un viejo amigo para mí. Es lo más constante en mi vida, solo superado por mi perro. Lo recibiría con los brazos abiertos y no me diera tanto miedo. Después de mirar la hora, me puse del otro lado para acurrucarme más cerca de Puck. Normalmente no me gusta dormir de espaldas a la habitación,
expuesto y vulnerable. Pero Puck me daba una sensación de seguridad y protección que no podía conseguir sin enterrar la cara en su pelaje. Tenía la misma lógica que un niño que se tapa la cabeza con las sábanas para esconderse de los monstruos nocturnos. Si yo no lo veo, él no puede verme. El sonido me llegó unos 10 minutos después. Estaba empezando a adormecerme, con los bordes del mundo cada vez más borrosos por el sueño, cuando sentí que Puck levantaba la cabeza. Miró hacia la ventana del otro lado de la habitación, con las orejas aguzadas para escuchar a través de las persianas cerradas. No se movió más allá, pero sentí cómo se le erizaban los pelos contra mi cara. Empezó a gruñir profundamente en su pecho, en voz baja, como si estuviera asustado, pero no quisiera que le oyeran. Fue entonces cuando las cigarras se callaron. Un intenso zumbido llenó mis oídos, mientras mi cerebro intentaba compensar el repentino vacío de mis sentidos, y sentí como si hubiera caído al fondo de una montaña. La presión del aire pareció aumentar inmensamente, tanto que me vi obligado a destaparme los oídos para mantener a raya el dolor consiguiente. Puck soltó un pequeño gemido y enterró la cabeza en las mantas, tratando de alivianar también su propio dolor. En el silencio que siguió, lo oí. Un rugido sordo cosquilló en el límite de mis sentidos, apenas perceptible. No podía distinguir si me lo estaba imaginando o no. Maldije a mi yo más joven por escuchar siempre música al máximo volumen y dañar mi audición, dejando el zumbido gritando al borde de mi mente para el resto de la eternidad. Me senté en la cama para oír mejor, y Puck se revolvió a mi lado. Parecía asustado, con las orejas hacia atrás y la cola entre las patas, pero se mantuvo firme entre la ventana y yo, en una postura protectora que me recordaba la de un pastor alemán agazapado. Con los hombros erguidos y un gruñido en el pecho, me protegió mientras el ruido se hacía más y más fuerte. El sonido subía de tono a medida que parecía acercarse más y más a mi casa. Un ejemplo pristino y jodido del efecto Doppler. La creciente intensidad me puso de los nervios. No sabía lo que estaba pasando, pero no me sentía seguro, y lo que era más importante, Puck no se sentía seguro. Podía considerar mis propias emociones como una paranoia inducida por la ansiedad, pero Puck también lo sentía. Bajé las piernas de la cama tan silenciosamente como pude. El frío del suelo de madera me sacudió cuando los dedos de los pies tocaron el suelo. Con una mano temblorosa tomé el collar de Puck y con la otra busqué en el lado de la cama el bate de béisbol que guardaba para protegerme. Pensé en sacar a Puck de la habitación por el collar y llevarlo al pasillo, pero preferí cargar con él. Sus garras harían demasiado ruido contra el suelo. Silencié sus gruñidos lo más suavemente que pude mientras el sonido ganaba fuerza en el exterior y empezaba a envolver el lado de mi casa que da a la montaña. El sonido gritaba ahora sobre el tejado, como si 1000 personas estuvieran agazapadas en mi casa, con las bocas pegadas a las tejas, las paredes y las ventanas. Cada boca emitía el gemido más espantoso. Mi ventana daba al pie de monte, y el sonido aún no había llegado a la pared orientada al sur. No quería quedarme a verlo. Guardé el teléfono en el bolsillo trasero de la sudadera y tomé a Puck en brazos. Desplacé su peso hacia mi lado izquierdo para poder sujetar cómodamente el bate de béisbol con mi mano dominante. Retrocedí hasta el pasillo mientras el sonido consumía el resto de mi casa. Puck gimió en mis brazos mientras yo me retiraba al cuarto de baño. Era la única habitación de la casa que no tenía ni una sola ventana, pero los gritos parecían amplificarse en el suelo de azulejos y las paredes. Dejé las luces apagadas, dejé a Puck en la alfombrilla y me di la vuelta para cerrar la puerta. Tarde me di cuenta de que mi bate probablemente no serviría de nada contra sea lo que sea que estuviese allá afuera, pero lo agarré con más fuerza de cualquier manera. Me hacía sentir mejor. Me asomé a la ventana del fondo del pasillo, intentando distinguir alguna sombra entre las cortinas, pero no había nada. Ningún indicio de movimiento en el exterior, ningún crujido contra el cristal. No había nada más que los gritos que emanaban del bosque que rodeaba mi casa. Espantado, cerré suavemente la puerta del cuarto de baño. Intentaba no aumentar la cacofonía de ruidos, aterrorizado de que pudieran escucharla a oídos que no pertenecieran a mi perro.
La cerré con cuidado, y con un clic silencioso pero sonoro, el mundo exterior enmudeció. Tardé un momento en darme cuenta. En la oscuridad de mi cuarto de baño, con el único sonido del jadeo de Puck y los latidos de mi propio corazón, no oí el silencio, sino que lo sentí. Me resonaba en los tímpanos que aún me zumbaban por el ruido, y la cabeza casi me estallaba por falta de estímulos. Unos dedos fríos de sudor me acariciaban la columna mientras estábamos sentados en la oscuridad. Yo estaba de pie junto al fregadero, con el bate preparado por si algo decidía abrirse paso a través de la puerta. Puck estaba encogido detrás de mí, acurrucado entre la bañera y el retrete. Se había cansado de ser valiente. Me tocaba a mí protegerle. Los ladridos de Puck rompieron el silencio que nos envolvían, desgarrándolo como una hoja de sierra atravesando la carne. Agresivo y peligroso, intenté que se callara, pero ya era demasiado tarde. Quienquiera que fuesen, fuese lo que fuese, ya sabían que estábamos aquí. Creo que lo supieron en el momento en el que el camión que alquilé subió por el camino. Algo me agarró por la nuca con fuerza. Mi bate cayó al suelo inútil, helado y afilado al mismo tiempo. El agarre se aflojó y casi me acarició. Del cuello al hombro y de nuevo al cuello, me tocó como si fuéramos amantes. Yo era una estatua. Puck ya estaba callado. Solo dejaba escapar algún lloriqueo. Yo ahogué un sollozo, intentando desesperadamente no dar vuelta a la cabeza para ver qué me tocaba. De todos modos no habría podido, ya que el baño estaba completamente a oscuras. El movimiento en mi cuello se detuvo. El apéndice helado descansaba suavemente sobre mi clavícula. Sentí una presencia inclinarse hacia adelante, detrás de mí, y una minúscula ráfaga de aire me rozó la oreja. Estaba tan cerca de mí que la sentí inhalar más de lo que la oí. Entonces gritó. Congelado en el sitio, lo único que podía hacer era escuchar. No podía moverme por voluntad propia. Y entonces grité. Grité hasta que mis pulmones estaban en llamas. Grité hasta que mi garganta sangraba. Grité hasta quedarme sin voz. No sé cuánto tiempo estuve ahí gritando. Me pareció un milenio. Pero no creo que la gente viva tanto tiempo. Grité hasta que no pude más. Esta mañana me desperté en mi habitación con la luz del sol entrando por la ventana. Alguien había subido las cortinas y me quedé con una vista sin obstáculos del pie de monte. El Kutsu cubría la ladera de la montaña, imperturbable por los acontecimientos de la noche anterior. Inquieto, volví a la cama y me senté junto a Puck. Me miró con la cabeza erizada alrededor de las orejas y le di un besito en el espacio entre los ojos. Se dio la vuelta hacia la ventana antes de volver a mirarme, con un pequeño gemido en la garganta y miedo en los ojos. Todo parecía en calma, pero el miedo de la noche anterior aún era palpable en la habitación. Decidí entonces que Puck y yo pasaríamos la noche encerrados en el cuarto de baño. Fuera lo que fuesen ellos, lo que sea, se las arregló para entrar en la habitación sin importar las paredes o las puertas. Pero el espacio más pequeño y la falta de ventanas me dieron cierta sensación de comodidad. No sé de qué serviría, o si servirá de algo. Puede que solo sea una esperanza desesperada de seguridad, pero rebusqué entre las viejas joyas de mi madre y saqué un par de sus collares de cruces. Uno se enganchó al collar de Puck y el otro ha estado enrollado alrededor de mi mano toda la noche. Si pudiera permitírmelo y me quedara dinero para pagar la hipoteca a final del mes, esta noche me alojaría en un hotel. ¡Ja! Diablos, si no hubiera cerrado ya la compra de esta casa, me habría mudado esta misma tarde. Habría hablado con la policía sobre ello, pero dirían que es alguna extraña forma de pesadilla. Yo también lo pensaría, pero Puck estaba y sigue estando ahí mismo, en el miedo, conmigo. No fue un sueño. Ojalá lo fuera. Así están las cosas. Son casi las 3 de la mañana. Estoy sentado en la bañera con Puck entre los pies. Se me durmió el trasero hace un par de horas. Si no estuviera tan incómodo,
probablemente seguiría su ejemplo. Me he pasado el último rato escribiendo esto y parece que he alcanzado el presente justo a tiempo para que las cigarras acallen su grito. No dejes que mi actitud tranquila te engañe. Estoy aterrorizado. Deséame suerte. Acaban de escuchar. Puedo escuchar a la montaña gritar. Un archivo compartido por Propenhessing Waffle. No sé quién sea la gente de buenas raíces, pero quiero hablar con el gerente. Es curioso cómo es que parte del horror en muchas historias nace de la inhabilidad de los protagonistas de poder mudarse. Es como si la pobreza fuera el verdadero horror. ¿Y ustedes qué creen que haya sido lo que estaba en la montaña? ¿Wendigos? ¿Fantasmas? ¿Aliens? ¿Un enmascarado buscando abaratar la propiedad? No olviden dar like si les gustó este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.